Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM 91.7, Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de espacio publicitario. Bascoy, sonido de espectáculos. El mejor servicio técnico en sonido e iluminación, con la calidad humana de siempre. Bascoy, sonido de espectáculos. Acompañando siempre a los grandes artistas, con la calidad humana de siempre. Bascoy. ¿Querés comprar bueno y barato? Supermercado Marc te espera en Rondó 2956. Tenemos variedad de galletitas, fiambrería, artículos de limpieza, todo lo que necesitas para tu casa. Supermercado Marc te espera de lunes a sábados de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. Feriados de 9:30 a 14 y de 16:30 a 21 horas. Y los domingos de 9:30 a 14 horas. Tenés todos los medios de pago. Vení al Supermercado Marc y no te vas a arrepentir. Constructora inmobiliaria Mario Mingrone, con 80 edificios en la zona. Mario Mingrone, Avenida Almafuerte 826, número de teléfono 4911-3833 y 2063. Mario Mingrone. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Parque Patricios, programación 2025. Todos los días de 0 a 3, empezá el día con rock nacional del siglo pasado. Los mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano. De 3 a 8, trovadores. Toda la música de nuestros cantautores, mostrando su visión del mundo y de la historia. De 8 a 9, instrumentales. Solo música. Nada de palabras. De 9 a 14, todo tango. Tangos de hoy, desde los discos de pasta hasta Spotify. De 14 a 19, la música de nuestra patria se escucha en Radio Parque Patricios. De 19 a 21, éxitos del Brasil, los mejores temas de nuestro país hermano. De 21 a 24, todos los grandes temas de la música internacional. Escuchá la música que más te gusta. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Nueva temporada, nuevas canciones, nuevos programas y los tradicionales de siempre. Radio Parque Patricios. Nueva plataforma, el mejor sonido, una imagen impecable y la mejor tecnología. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios. Comunicate con nosotros. Envíanos un WhatsApp 11 4185 7444. Escuchanos o miranos en vivo. Radio Parque Patricios. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
soy de un barrio donde el sol se hermana con el vecindario y el aire siembra sobre la arboleda gorrioncitos pardos. Yo soy de un barrio donde se entreveran hormigón y patio, donde la luna, aires de milonga, suele andar silbando. Yo soy de un barrio donde la nostalgia huele a yuyo y cardo y se despiertan al andar recuerdos de cochero y carro, de Más Antonio, Taura del Golazo, del bar Benigno, Corazón de Tango, y perpetuando los corrales viejos, ecos de tropel. Parque Patricios, tus arterias sangran penas de guitarra, y es que Barbieri bordoneando tangos te desborda el alma. Entrelazado a la voz de Gardel, al barrio entero vuelve a estremecer, en su encordado canta la emoción de ayer. Por Patagones, Pepirí, Guatuel, por Zabaleta, Rioja o Labardén, Parque Patricios, vos sos parte de mi piel. Yo soy de un barrio donde compadrearon Caserón y Quinta, donde entre latas cirugiaban ranas por las cinasinas. Yo soy de un barrio donde se trenzaron guapos y glicinas, y el piberío floreció en potreros, fútbol y bolita. Yo soy de un barrio donde hasta el abuelo anda en calecita, donde los mates y el domingo animan charlas de vecinas, donde se vio nacer la murguería allá en la esquina de Asensio y Elía, y a Jorge Newbery goleando al cielo con el huracán. Parque Patricios, en tus calles viven duendes empedrados. Parque Patricios, tus esquinas tienen el calor de antaño. Me gusta andarte así soñándote, con esperanza, regocijo y fe. Hoy por Caseros vivo la emoción de ayer. Por Patagones, Pepirí, Guatuel, por Zabaleta, Rioja o Labardén, Parque Patricios, vos sos parte de mi piel. Yo soy de un barrio donde el sol se hermana con el vecindario y el aire siembra sobre la arboleda gorrioncitos pardos. Yo soy de un barrio donde se entreveran hormigón y patio, donde la luna, aires de milonga, suele andar silbando. Yo soy de un barrio donde la nostalgia huele a yuyo y cardo y se despiertan al andar recuerdos de cochero y carro, de Más Antonio, Taura del Golazo, del bar Benigno, Corazón de Tango, y perpetuando los corrales viejos, ecos de tropel. Parque Patricios, tus arterias sangran penas de guitarra. Hola, buenas tardes, amigos. Bueno, mi voz no está como para hacer una buena locución,
pero es peor que la que hago siempre, creo. Pero hoy nos volvemos a encontrar en nuestra ciudad, ayer, hoy y siempre, un programa patrocinado por el Ateneo de Estudios Históricos de Parque de los Patricios, miembro titular de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Acompaña la Fundación Nuestra Familia. Vamos como todos los miércoles por la emisora Parque de los Patricios al sur de la ciudad, Radio TV, en FM 95.7, perdón, FM 91.7. Todos los mensajes que se envíen tienen que ser escritos al 11 41 85 74 44. Repetimos, 11 41 85 74 44. Bueno, vamos a dar lugar entonces a nuestra importante conductora que en estos últimos tiempos ha vagado no sabemos por dónde, pero bueno, hoy la tenemos pintadita, arregladita y nos van a hablar de historia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes a los oyentes. Estamos aquí de vuelta con ustedes. Gracias por escucharnos. Y bueno, hoy vamos a dedicar nuestro programa a un poeta, ¿verdad? Un poeta del barrio, a un poeta de Parque de los Patricios, a Germán Verdiales. Esperemos que les guste. Algunos a lo mejor ya lo conocen, tiene poesías muy lindas. Y bueno, y si no, con esto les daremos un pantallazo de quién era, qué hacía Germán Verdiales, y ustedes podrán apreciarlo. Bueno, acordate que también vas a decir algo de los jardines de infantes. Justamente vamos a decir algo de la creación de los jardines de infantes, porque el 28 de mayo es el Día de los Jardines de Infantes, en homenaje a Rosario Vera Peñalosa, la creadora de los jardines de infantes. Y vamos a felicitar en ello a todas las maestras jardineras. Bueno, muy bien, yo soy maestra jardinera, aunque no lo quieran creer. Diplomada. Sí. Maestra de primaria, pero también soy maestra jardinera. Muy bien, señora directora. Bueno, hoy también nos van a acompañar Victoria y Karen. ¿Qué te iba a decir? Karen. Y también tenemos a nuestra a nuestra Valeria, que opera constantemente salvándonos de todos los baches. Exacto, como el mío que me agarró recién. Además quería yo personalmente le quiero agradecer a las chicas y a Valeria, porque estos días que no estuve muy bien y no pude venir, fueron tu mano derecha, te ayudaron un montón. Sí, estuvieron. No se notó que yo no estaba acá. Siempre una acá adentro y la otra operando. Muy bien. Cuando una iba allá, la otra pasaba acá. Y les auguramos lo mejor para su futuro. Bueno, Victoria, ¿querés empezar hablándonos de Verdiales? Bueno, dale, empezamos con Verdiales entonces. Germán Verdiales, educador, poeta, dramaturgo y ensayista argentino. Nació en 1896 y muerto en 1975. Dedicó su vida a la literatura infantil y a la enseñanza. Con un lenguaje claro y sencillo escribió teatro y poesía. Además, publicó varias antologías y numerosos ensayos. El escritor argentino Germán Verdiales es considerado uno de los precursores de la literatura infantil y juvenil. Si bien se dedicó al periodismo en un primer momento, escribiendo en diarios como La Prensa de la Capital Federal, El Día de la Plata y El Monitor de la Educación Común, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, El Hogar, Pampa Argentina, Ficción, Mundo Argentino y Vinos, Viñetas y Frutas, entre otros. Sus grandes pasiones fueron el magisterio y las letras.
Se recibió como maestro normal nacional en 1918 en la Escuela Normal Superior Mariano Acosta de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y rápidamente se dedicó a la enseñanza, con una experiencia que lo marcó para toda su vida, que fue la de haber sido maestro en una escuela rural ubicada en la provincia de Chubut. En el ámbito docente conoció a Pedro Inchauspe, quien fue coautor con Verdiales de varios libros de lectura para la escuela primaria, entre los que se destaca particularmente Nuevo Mundo. Si se tuviera que caracterizar su obra, que fue sumamente fecunda, lo primero que hay que decir es que sus textos literarios, tanto los poéticos como los narrativos o su teatro escolar, sirvieron como base para la conformación de la identidad nacional. La búsqueda del nacionalismo en la literatura de la primera mitad del siglo XX fue una cruzada emprendida por varios escritores, y esto se evidencia tanto en los títulos de sus publicaciones como en el contenido de las mismas. Este gran hombre de la cultura nacional no solo fue escritor, sino también traductor. Sus traducciones y narrativas formaron parte de la prestigiosa colección Robin Hood. En esta aparecieron obras como El hijo de Yapeyú, El primer soldado de la libertad, El maestro de América, Teatro, Robin Hood y El divino maestro, entre otras. Una interesante obra que realizó es la traducción y adaptación con Fernando Tognetti del libro Corazón, de Edmundo de Amicis. Este libro posee un prólogo muy interesante de Rafael Alberto Arrieta, y es muy interesante pues adapta el clásico italiano que tuvo una gran difusión en su época, el ámbito argentino. El ambiente y las escenas costumbristas dejan de ser las italianas del libro original para pasar a hacer referencia a costumbres y lugares de Argentina. A todas estas producciones literarias hay que sumarle otras, los ensayos literarios y las obras de índole pedagógica que aparecieron publicadas en El Monitor de la Educación Común. Ese órgano fue tan importante para la difusión de estas ideas pedagógicas del siglo XX. Sus principales publicaciones son Las fiestas de mi escuelita, comedia, diálogos, monólogos y discursos para la escuela y el aula, 1924, Fábulas en acción, 1927, Padrino, 1929, El último castigo, Cuentos para padres y maestros, 1929, Fabulario, 1933, Maestros del idioma, 1936, La canción de cuna, 1937, Risa y sonrisa de la poesía niña, 1937. Cuentos dramatizados y teatro cómico para niños, 1938. El arte de escribir para los niños, 1939. Cielo pequeñito, 1940. El teatro de los más chicos, 1941. Coplas argentinas, 1942. Nuevo ritmo de la poesía infantil, 1943. Lecturas para la niña que se hace mujer, 1944, Leyendas argentinas, 1954, Los versos, 1959 y 100 cuentos y leyendas en verso, 1965. Su teatro para niños fue en su época una gran novedad, pues realizó importantes pases de un género al otro, transformando en obras de teatro el cuento Cenicienta en la versión de Charles Perrault, uno de los cuentos mensuales del libro Corazón de Edmundo de Amicis, Peter Pan de James Barrie o algunas escenas del Nuevo Testamento, entre tanta cantidad de ejemplos posibles. Como una manera de contemplar su estilo puede leerse el texto La Patria, que pertenece al libro Recitaciones Infantiles, 1934. El libro dice así: El que de pequeño respeta a su patria sabrá defenderla cuando sea mayor. Si cada uno de vosotros se recoge por un instante en el seno de sus más íntimos afectos y recuerda la mirada complacida del padre, el beso amoroso de la madre, el cariño del hermano y la cordialidad del amigo, las gratas horas de la escuela y las dulces veladas del hogar, la hermosura de los campos y el murmullo de los ríos, la soberbia de las montañas y la pureza de los cielos, verá que todas esas felicidades que nos rodean constituyen a la patria. Todo se lo debemos a la patria. Ella nos da la cuna y la tumba. Ella produce el cereal
y la leche con que nos sustentamos. Ella calienta la lana y blanquea el algodón con que nos vestimos. Ella entiende a todas las necesidades nuestras y en pago de tanto bien solo nos pide amor. Amemos pues a la pródiga tierra en que nacimos. Ese texto, que fue escrito por el autor para el libro mencionado, es una prueba de su estilo y de la gran macrotemática que engloba toda su obra, que es el amor por la patria. Posiblemente esos años en escuelas rurales, en las escuelas de la provincia de La Pampa, para trabajar en el Estado Nacional e investigar sobre el folclore argentino, hicieron que los valores afloraran en su escritura. Sus ideas sobre el libro y el mundo de la lectura fueron avanzadas para su época. Por ejemplo, en El arte de escribir para los niños puede leerse una frase de gran actualidad para las cruzadas de suelta de libros que se llevaban a cabo en muchas ciudades. No guardes libros que no volverás a leer. Deje los que vayan a buscar nuevos amigos. Tal vez su catolicismo, su vinculación con el peronismo al publicar la revista educativa La Obra y su mirada profundamente nacionalista hicieron que fuese cayendo en el olvido desde los años 80. Hoy es un escritor que está fuera del canon literario, aunque sus obras están pensadas para los niños y muchas de ellas podrían ser abordadas en distintas instancias de mediación de la lectura. Muy lindo, Victoria, lo que nos relataste. ¿Querés hacer alguna acotación, Mónica? No, yo lo que quería contar, que nombró Victoria la revista El Hogar, y la revista El Hogar llegaba a mi casa. Mi mamá debe tener algunas guardadas, por ahí encuentro algunas. Me acuerdo que era muy interesante y él tenía artículos, pero yo era chica y no sabía quién era Germán Verdiales ni qué escribía. Ahora podías buscarla si la tenés. Voy a buscar a ver si tengo. Y sí tengo Un Mundo Argentino, que mi mamá cuando yo era chiquita mandó una foto mía disfrazada y compró la revista y estoy ahí sentadita con un disfraz y pusieron mi foto Un Mundo Argentino. Así que ya tengo veleidades de estrella desde que era chiquitita. Niña. Qué bien. Ese es el recuerdo del Mundo Argentino. Por algo te dedicas a la radio, la televisión. Y ya siendo docente recuerdo las revistas de La Obra. Claro. Vos también las recordarás porque eran muy famosas. Sí, sí, sí. Donde le escribían. Así que bueno, una buena referencia. Pero tenés que ubicarla las revistas. Voy a ver si ubico las que tengo en casa y las vamos a mostrar. No, y las tenemos que tener en nuestra casa. Sí, además Verdiales falleció en 1975. 50 años justo ahora. Así que creo que fue falleció, contemporáneo nuestro. Lo atropelló un vehículo en la avenida Casero. Sí. Y murió, nació en 1896. Así que 79 años tenía. Y murió en 1975, así que 50 años. Hemos ahora convivido con él en el barrio. Claro, claro, sí. Muy amigo de Martín y Chola eran. Mira vos. Como matrimonios. Sí, del matrimonio del Ateneo. Él vivía en Catamarca y Caseros, en ese edificio hermoso que hay, todo mármol adentro y todo. Así que bueno, Victoria, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, quizás la podemos invitar, no sé si ustedes quieren, a venir, porque ahora no puedo salir, que vengan la semana que viene y le hacemos una despedida. Como no, me parece muy bien. Como quieran, como si ustedes gusten. quieren, porque tampoco la vamos a hacer venir. Claro. Así la operadora también nos acompaña. Bueno, no sé si vas a decir de otra personalidad que es del barrio, que prácticamente 19 años vino al barrio. ¿Quién es? Rosario Vera Peñalosa. Rosarito Vera Peñalosa, la maestra de la patria. La maestra de la patria, justamente Rosario Vera Peñalosa, que fue la creadora de los jardines de infantes y tiene una amplia trayectoria en Parque de los Patricios. Claro. En el Instituto Bernasconi fue donde creó los jardines de infantes. Fue que realmente hizo el museo para la escuela primaria. Claro. Una obra extraordinaria. Bueno, entonces, ¿querés decir algo más,
No, nada más. Quería despedirme. Nada, les agradezco mucho por el espacio que nos han dado la semana pasada y todo el tiempo que estuvimos. La verdad nos sentimos muy como recibidas, bien recibidas. Y nada, eso. Muchas gracias por todo. Si ustedes vienen la semana que viene, hacemos una despedida formal. Esperemos que venga la conductora, porque capaz que... Bueno, la vamos a traer con un budín, algo. Claro. Las vamos a esperar la semana que viene. Sí. Y hacen otra presentación en el programa. Claro, otra dinámica. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció esto? ¿Les gustó la experiencia? Y yo en lo personal, a mí me gustó mucho, aprendí muchas cosas con Valeria, justamente, nos enseñó muchas cosas. Y la verdad que yo nunca había vivido algo así, tipo una experiencia de esta manera, de venir a una radio, nunca me había entrado a una radio. Y está todo muy lindo, la verdad, el ambiente, todo, fue muy lindo venir. Bueno, pero es lo que eligieron ustedes, ¿no? La comunicación. Claro, la comunicación. Claro. Pero queríamos ver al menos algo relacionado con eso también. Pero la verdad muy lindo. ¿Y cuál es la carrera específica? ¿O no tienen todavía el título o el nombre que van a elegir? Claro, yo en lo personal voy a elegir comunicación social. Y de ahí voy a saltar a periodismo seguramente. Pero también estuvo bueno ver algo de radio más o menos. Claro, al menos para familiarizarse. Claro, porque por ahí me puedo llegar a gustar la locución, algo así, o también manejar la radio. Claro. Justamente. Claro, tenés un montón de salidas laborales. Claro. Realmente. Bueno, sí. ¿Algo más? No. Verdeles tenía una amistad muy íntima con Lugones, ¿no? Incluso tienen libros publicados. Puede ser. Sí, me parece que sí que... Dilo si lo sabes. No, me parece que incluso le dedicó, en los libros que componen la biblioteca de Leopoldo Lugones, hay un mapa intelectual de Verdiales. Mirá. Y su pasión por la fitología clásica, el amplio arco de las lecturas polifacéticas de los chicos, ciencias y todo eso. Qué bien. Sí. Sí, por haberse aliado un poco a la política, viste, quedó en el olvido después. Sí. Fue aliado. Pero en las escuelas, todavía en algunas escuelas, se siguen utilizando las obras de él para las fiestas patrias. Tiene obras de teatro también. Tiene cosas muy lindas, sí. Sí. Muy interesante. Bueno, entonces vamos a pasar, Valeria, a escuchar un tema. De negros padres nació este niño, como ellos negro macizo. Este niñito tan negro es que cuando llora café. A mi negrito yo no lo cambio, ni por un negro ni por un blanco. En todas partes hay chicos lindos, blancos algunos, negros muchísimos. Es mi negrito, dientes de nácar, la más alegre de las maracas. Dice la gente, relampaguea, y es mi negrito que parpadea. Si se desvela mi niño negro, que es niño blanco soñará luego. Si duerme pronto, mi negro niño, hasta en los sueños será negrito. Mi niño negro ya está soñando. Ay, que no sueñe que el niño blanco.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Desde el sur de la ciudad, donde el tango siempre está la voz que te anima, con la nota que ilumina. FM 91.7, Radio Parque, Patricios Fuerte. En el dial, siempre presente, como el sol en el poniente. Oh, Radio Parque, Patricios, el ritmo en tus audífonos, acompañando corazones en todas direcciones. Cada canción un abrazo que nos llega sin retraso. Oídos atentos a la voz que desde la mañana hasta la noche, conectados sin reproche, la mejor música sin parar. Aquí la magia es real. Oh, Radio Parque, Patricios, el ritmo en tus audífonos, acompañando corazones en todas direcciones. Desde la mañana hasta la noche, conectados sin reproche, la mejor música sin parar. Aquí la magia es real. Hola amigos, estamos de vuelta después de haber escuchado el tema musical que nos habla de la niñez y de un negrito que vivía en estos barrios de la ciudad. Bueno, ahora vamos a escuchar a Karen, que nos va a hablar o a continuar hablando de Germán Verdiales, el poeta de la escuela, nacido y fallecido en nuestro barrio. Bueno, a ver. Bueno, yo voy a hablar sobre Rubén Burlot. Seguro que los más grandes recordarán haber leído en los ajados libros de lectura para los primeros grados de escuela primaria las poesías de un tal Germán Verdiales. Hoy una rareza, es verdad que el público infantil cambió y esos versos sencillos, sin rebusques, resultarán muy ingenuos en un mundo invadido por la tecnología. Ese olvido del poeta tal vez se refuerce por su adscripción al nacionalismo católico, a las corrientes moralistas que en la primera mitad del siglo XX bregaba por reafirmar una identidad nacional e inculcar esos valores a la niñez. Pero el mayor pecado fue su acercamiento al peronismo como colaborador de la revista La Hora, auxiliar imprescindible para generaciones de maestras y maestros, y autor del libro de la Patria, texto de lectura para cuarto grado, 80 lecturas en 85 lecciones, y la Constitución Nacional en colaboración con Pedro Inchauspe, publicado en 1950.
Tal vez muchos de los que peinan canas recordarán con ternura los versos. La rueda del pan. Chacarero, dame pan. Chacarero, no lo dan. Que lo dan los molineros, vete a ver al molinero. Y si no, a la molinera. Molinero, dame pan. Molineros, no lo dan. Que lo dan los panaderos, vete a ver al panadero. Y si no, a la panadera. Panadero, dame pan, panaderos sí lo dan. Toma el pan, dame el dinero. Demos ya la vuelta entera, chacarero y chacarera, molinero y molinera, panadero y panadera, más ligero, demos ya la vuelta entera. Ese era el poema. Hermoso, ¿no? Sí, muy lindo. Luego tenemos en una escuelita de Chubut, Germán Verdiales había nacido en el barrio porteño de La Concepción, lindando con San Telmo, el 4 de septiembre de 1896, y falleció el 17 de mayo de 1975. Fue un poeta, maestro, traductor, escritor y periodista. Se inició en la actividad periodística a los 16 años y la abandonó temporalmente al terminar sus estudios como maestro. Con auténtica vocación magisterial, se encaminó hacia la provincia de Chubut, donde fue maestro de niños aborígenes durante varios años. Retomó el periodismo a su regreso de La Pampa y la Patagonia y colaboró en publicaciones de prestigio como La Prensa de la Capital Federal, El Día de la Plata, Ficción, El Hogar, Pampa Argentina, Mundo Argentino y Vinos, Viñas y Frutas. La obra de Verdiales fue principalmente escolar, con obras que pretendían instruir, enseñar, inculcar cultura y conocimientos. Toda su obra fue una prolongación de la función docente, dice la biógrafa Elsa Plácida Bulovic. El primer libro vio la luz en 1924 y se llamó Las fiestas de mi escuelita. Luego vino una vasta producción de comedias, diálogos, monólogos y discursos para la escuela y el aula. Se trataba de un teatro infantil. Le siguieron Fábulas en acción en 1927, Padrino 1929, El último castigo, Cuentos para padres y maestros en 1929 también, y Fabulario en 1933. Maestros del idioma en 1936 para la clásica colección de Robin Hood, la de las tapas amarillas. Escribió El hijo de Yapeyú, El primer soldado de la libertad, El maestro de América, Teatro Robin Hood y El divino maestro, entre otras. También tradujo y adaptó obras clásicas como Corazón de Edmundo de Amicis. En el Monitor de la Educación Común publicó ensayos literarios y las obras de índole pedagógica. En su época de esplendor, anduvo por Paraná brindando conferencias. La cita fue el 2 y 3 de junio de 1948 en la Biblioteca Popular del Paraná y en el Salón de Actos de la Escuela de Rivadavia. Tras la caída del peronismo en 1955, su estrella parece desvanecerse. Aparece colaborando en periódicos y publica obras de teatro infantil. En 1964 lo hallamos nuevamente en Paraná para participar del 5 Congreso Nacional de Escritores que presidió Beatriz Bosch. Esta información la sacamos de la fuente Historias de la Solapa. Muy bien. Mónica, ¿tenés algo para agregar de Germán Verdiales? Sí, lo que puedo decir que Germán Verdiales, como estuvimos hablando antes, fue un educador, fue maestro. Se recibió de maestro y ejercía en el año 1942 como vicedirector a cargo de una jornada simple de la escuela número 21 del distrito octavo, cerca. Ahora se llama Juan José Paso la escuela y está en la calle Beauchefa en 1800. En el barrio. Sí. Prácticamente. Prácticamente en el barrio. En ese cargo de la vicedirección
encontró la persona, esta señora Elisa de Andrea, que era la vicedirectora, encontró un testimonio de una iniciativa que había tenido Germán Verdiales y que fue la de poner nombres de argentinos destacados a las aulas. O sea, cada aula tenía una chapa con el nombre de un argentino que se hubiera destacado. Bueno, la idea... Todavía vos sabés que hay escuelas con los nombres de... que tienen la chapita arriba. Con el nombre de... Cada escuela tiene el nombre de un destacado en la historia. Una idea de él, mira. Fue una idea de él. Todavía perdura, la idea prospera y aún perduran las placas en las entradas de las aulas que dan a la galería sobre los patios de la vieja escuela. O sea que en la escuela... Podemos verlo en la escuela del octavo. Dije qué escuela era, la 20. La 21 del octavo, en la calle Beauchef. ¿Beauchef a qué altura? 1800. Al 1800, claro, casi caseros. Sí, es en este caso, ¿cómo? Así es una escuela que está cerca. Y quedan todavía, pero no solo en esa. Yo recuerdo que en las escuelas en las que he trabajado, muchas aulas tenían la chapita todas, con el nombre de alguien que se había destacado. Y en 1944, Bernardo González Arrilli escribió el prólogo para uno de los libros de Verdiales. Muy interesante lo que puso. ¿Tenés el prólogo? Sí, trazó en él un acertado retrato espiritual y moral del autor, que comienza así. Germán Verdiales es nada más y nada menos que un maestro. Sarmiento daríale un abrazo hasta doler. Vive para los niños, la escuela, los libros, las estrofas para los niños. Y después continúa el historiador describiendo al personaje, dice que desde sus primeros años, este porteño sonriente y trabajador, enseñando con la más dulce y eficaz de las pedagogías, como es el canto, los versos para las canciones de cuna, que las madres deben entonar a sus pequeños, los versos para los teatros recreativos y versos para la ingenuidad infantil. O sea que lo consideran un docente, sobre todo destacándose en lo que fuera la parte de la poesía. Y como docente te digo que enseñar con poesía y enseñar con canto es muy, muy lindo y es muy interesante. Y Verdiales se presta mucho a esto y se puede usar mucho el material que tiene. Claro, además vemos que dedicó su vida a justamente todo esto. Eso, era un verdadero maestro. Y era ya en las primeras décadas del siglo pasado. Así es. ¿Verdad? Así es, sí. Y de otro milenio era. Así que porque ya, bueno, él había fallecido en el 75, pero siguió hasta mediados del siglo pasado. Sí. Bueno, ¿algo más, Mónica? No, yo no tengo acá nada más. ¿Qué puedas agregar? Bueno, había colaborado con diarios como La Prensa, eso lo dijimos. El de La Plata, el Día de la Plata. Sí, ¿no? Así escúchame. ¿Y podemos decir algo de Rosarito? De Rosario Vera Peñalosa, sí. Podemos decir algo. Bueno, Rosario Vera Peñalosa se destacó en nuestro barrio, trabajó mucho tiempo. Sí. En el Instituto Bernasconi. Riojana, la mujer. Era una riojana, así es. Se la llamaba la maestra de la patria y fundó el primer jardín de infantes del país desafiando a las ideas de la época. Era pequeñita ella, chiquitita. ¿Ah, sí? Era una persona muy bajita. Muy bajita. En el Bernasconi estaba la... ¿cómo es? La hamaca, ¿no? ¿Cómo se decían a esa? Sí, la reposera. La reposera, donde ella dormía. Se quedaba a veces trabajando. Se quedaba trabajando y se quedaba en el barrio. Prácticamente casi 20 años. Mira vos. Y cuando se fue a una visita a su tierra natal en La Rioja,
resulta que fallece allá, muere allá, en su lugar. Bueno, fue una innovadora en todo lo que fue el tema jardines de infantes. Por la eso pedagogía. que el 28 de mayo es el Día de las Maestras Jardineras y de los Jardines de Infantes. Se hace en homenaje a la señorita Rosario Vera Peñalosa, la eterna maestra. Y fue la que, ya como dijimos antes, fundó el primero en nuestro país, y creo que lo fundó en el Bernasconi, ¿no? En el museo, mejor dicho, también hay 2 museos, ¿no? Hay 2 museos. El Teram, biología, donde están animales embalsamados y demás, y el que se dedica a la geografía también. Ella tiene un cuadro, una rueda es en realidad, donde asocia a todas las ciencias a lo que es la geografía. Claro. Está todavía en el colegio, lo hecho por ella. Bueno, ya siendo grande, ella siempre dejó encargado para que a su muerte se publicasen sus trabajos y más de 20 de sus libros, porque había escrito un montón, y que si obtenía algún rédito se fundase una escuela que debía llamarse Jesús Peñalosa de Ocampo, que era la tía que la había criado desde los 10 años cuando quedó huérfana, porque primero falleció su papá y al poco tiempo su mamá. Claro. Había nacido en un rancho de paredes de adobe y techo de paja que aún está al costado de la ruta provincial número 29, en una localidad que se llama Atiles, al sur de la provincia de La Rioja. Yo estuve por esos lugares. Su obra. Bueno, recordemos entonces que trabajó en un palacio escuela como es el Instituto Félix Fernando Bernasconi, y que además hizo honor a eso, ¿no? Sí. Porque realmente es un verdadero palacio con 2 museos que, creados por ella, enaltecen la educación en ese lugar. Sí, y que tengo entendido que se pueden visitar. Sí. Ella pensaba en una educación integral, por eso también se dedicó a las manualidades, a la educación física y al dibujo. Claro, acordate, hay un famoso mapa que está no colgado en la pizarra, está es una mesa. Sí, en el piso. Y tiene distintas altimetrías según los lugares. Y ella con un puntero señalaba el Aconcagua, el río tal, el Paraná. Así que era realmente de avanzada en la tecnología y en la forma de enseñar. Ya había fundado un jardín de infantes en La Rioja, justamente en el zaguán de su casa lo había hecho. Al no tener un lugar donde hacerlo, claro, era un anexo de la escuela normal. Y ahí daba las clases que ella pensaba que había que darle a los chicos de jardín, porque dice que ella no creía que la primera educación del niño se daba en la casa, sino que se tenía que dar también en la escuela. Claro. Y sí, más que nada se popularizaron los jardines para la década del 50, del 40. Sí. No todas las escuelas no tenían. Yo no hice jardín de infantes porque no. Yo sí hice jardín de infantes. No. Fui una precursora del jardín de infantes. Tenía 5 años. Por eso sos tan brillante. No, porque era terrible. Mi mamá no sabía cómo sacarme de casa y encontró que había jardín de infantes y me llevó. Pobre maestra. Qué bueno los padres. Sinceramente, vamos a decir la verdad. Y bueno. Pero bueno. Interesante. En el distrito tercero había una escuela que tenía jardines de infantes, recién se habrían abierto. Claro. No sé si era el año 54, 55, ¿eh? Sí, no, en mi escuela acá en la calle Lynch, la Contraalmirante Martín Garrico, número 24, distrito escolar 5, por donde está donde van ustedes, va. Ahí a ¿Cuál una es cuadra. la que está, la escuela esa que está pintada de verde ahora? Exacto. Ahí va. Ahí. Ah, mira. Hice toda mi primaria ahí. Mira. Y no había.
pero mi hermano, que nació 6 años después, iba a La Banderita, conocida como La Banderita, porque en realidad la escuela claro, se llama... yo la conozco como La Banderita. Claro, sí. Sabina Bove de Bozala es. Sí. Y cómo es, y ya habían construido un piso más, y ahí estaba el jardín de infantes. Yo lo llevaba y lo traía a mi hermano, pero no como el hecho que te pasó a vos. No, y casualmente mira lo que estoy leyendo. Leopoldo Lugones hizo un informe respecto de los jardines de infantes y no le fue muy bien a Rosario Vera Peñalosa, porque él sostenía que los chicos que iban al jardín de infantes eran indisciplinados, eran rezagados y que rendían menos. Y realmente lo que pasa no es eso. Cuando van a primer grado, los chicos que en esa época hacían jardín de infante, como me pasó a mí, claro, cuando iban a primer grado eran indisciplinados, porque habían hecho un aprestamiento que claro, en las escuelas comunes se hacía en primer grado, y el chico ya llevaba todo eso listo, preparado y hecho. Entonces la maestra, yo eso me acuerdo como el día de hoy, como si lo estuviera viendo. La maestra dibujaba el patito en el pizarrón. No había terminado de dibujar el patito y yo le decía, hay que ponerle el ojito. Claro. Casi también me echan de primer grado. Claro, porque ya tenías... Yo ya lo había hecho, tenía un año hecho. Claro, se nota la diferencia, quedaron. Son indisciplinados, sí. Claro. Pero bueno, ahora como van todos al jardín, son todos indisciplinados. Bueno, ya podemos prepararnos, señoras... o señoritas, porque son señoritas, para ya escuchar el último tema. Si no quieren agregar algo más, ¿vos querés decir algo más? Bueno, gracias también, como dijo mi compañera, por el espacio que nos dieron acá, porque no todos nos dieron ese espacio quizá, y siempre nos trataron muy bien ustedes. Vos viniste hoy recién, pero él que nos aceptó en 2 programas ya. Muchas gracias por darnos el lugar. Bueno, y vos sí fuiste al jardín de infantes, de hecho. Yo hice solo salita de 5. Ah, mira. Sí. Mi hermano quería que vaya al jardín. Me mandó solo salita de 5. Mira. ¿En qué escuela? Es una que está cerca de mi casa. Es la escuela número 10, creo que se llama. ¿A dónde queda? Por Barracas. Ah, mira. Sí. ¿Y te acordás el nombre de la escuela? Yo la conozco como escuela número 10, no me acuerdo. Ah, no te acordás si tenía un nombre. No, qué bueno. Solo fui a jardín ahí. Solo hice salita de 5, después ya me cambié acá. Claro, porque ahora ¿qué salitas hay? Hay salita de 3. Ya como jardín. Claro. Mi hija tiene sala de 3, que no es guardería, es jardín. Claro. Mirá vos. Y la de 4, y vos recién fuiste a los 5. Sí. A los 5 años. No, mentira, hice salita de 4 también. Ahora que me acuerdo, sí. De 3 no hice. Porque mi mamá dice que era muy chiquita. Muy para ir al jardín. Sí, no me quería mandar. Pero bueno, ahora las mamás tienen a veces que trabajar y necesitan que los chicos estén Qué bien. en el jardín. Sí. Y mejor cuidados que ahí. Claro. Imposible que en la escuela, ¿no? Bueno, señorita Victoria, operadora, nos pone el último tema del programa y nos despedimos hasta la semana que viene a las 17 horas. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por haber estado escuchándonos hoy. Y bueno, esperemos que la semana que viene podamos estar todos, podamos despedir a las chicas y tengamos un excelente programa como el de hoy, ¿no? Claro. Y que vos estés mejor, Rubén, para que puedas hablar un poco más de soltura. Y escúchame, ustedes avisen el martes. Dale. A Valeria. Sí, me mandaron un mensaje. Y las esperamos. Está bien. No salgo ahora a comprar algo porque se va a armar. No, ya no hay tiempo. Lo hacemos tranquilo la semana que viene y conversamos un poco. Vale. Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos
con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra, y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del tu oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Legislatura porteña. Entérate de